Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Perdonad estos minutos de retraso, ¿vale? Son las cosas del directo. Empieza el webinar de educación social con personas mayores en tiempos de pandemia. Bien. Vale. Bien, desde marzo nos encontramos con una situación totalmente inusual, muy controvertida, donde la sociedad está sufriendo una crisis a nivel social, sanitario, económica. Y bueno, uno de los colectivos que más está sufriendo es el de las personas mayores, ¿vale? Y han sido las grandes olvidadas. Vemos que a nivel institucional están saliendo noticias constantemente, comentarios de profesionales que son un despropósito porque estamos viendo que no sé, los profesionales no cuentan con recursos, las personas mayores no pueden seguir haciendo las terapias que hacen habitualmente o que se ven más limitadas en visitas con sus familiares, movilidad. Y ahora viene una segunda ola que vuelve a acentuar todo lo anterior, ¿vale? Intentando comprobar un poquito los datos a día de hoy, hay más de 22.200 personas mayores fallecidas por COVID o síntomas compatibles. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Es un número muy, muy grande. Entonces, en la tarde de hoy lo que queremos hacer es hablar pues, con profesionales e incluso desde una voz de la experiencia de una persona mayor, ver cómo está la situación y cómo podríamos afrontar un nuevo cambio. En este webinar van a hablar Miguel Ángel Vázquez, el presidente de la Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología, Selene Arias, que es la educadora social y directora de un centro de día vida de Monforte de Lemos, y Lázaro González, que es el de la asociación, ay, que me pilláis ahora, de la asociación de Madrid. Contra la soledad. Espera, que me voy a ver la chuletilla porque lo quiero decir bien. Y si no, me va a corregir él. Contra la soledad. Contra la soledad, efectivamente. Contra la soledad. Bien. Cada uno de los ponentes va a tener unos minutos para poder exponer su tema y después se leerán las preguntas que podráis ir dejando en el chat, ¿vale? Y se les darán respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo único que quiero es que sea muy participativo, ¿vale? Que intentemos sacarle el máximo provecho de esta hora y media que tenemos por delante e invitar a la reflexión. Entonces, bueno, primeramente le doy el paso a Miguel Ángel Vázquez y adelante. Sí, buenas tardes, ¿se oye? ¿Me oís? Sí, hola, Miguel hola. Ángel. Sí. Sí. ¿Se oye? Bueno, buenas tardes. Agradecer al Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia esta convocatoria. La verdad es que estamos en tiempos de webinars y todo lo que tiene que ver con webinars parece, y con la COVID, ¿no? Parece que ya cansa y aburre un poco. Yo no podía negarme, lógicamente, a la invitación del Colegio de Educadores, porque, como sabéis, pues tengo, digamos, la honra, ¿no?, de ser parte de ese grupo, ¿no?, de jeragogía, gerontología que está en el colegio, ese grupo de trabajo, y la verdad es que es siempre una satisfacción participar en todo aquello que organizáis, Laura, desde vuestro colegio, del que ya siempre me siento parte, ¿no?
Agradecer, por supuesto, a Selene y a Lázaro el que compartan esta mesa conmigo. Para mí también es un honor compartirlo con gente que desde el movimiento asociativo, ¿no? Y en algo tan importante como es la soledad en personas mayores, o desde el trabajo diario, Selene, ¿no? Ahí en Monforte, en mi tierra, en Lugo, ¿no? Un placer. Pero sobre todo también quiero dar las gracias a vosotras y a vosotros que estáis ahí al otro lado de ese ordenador en esa tarde de viernes en la que seguro que sobran mil cosas que hacer y estáis ahí escuchando un poco lo que estamos diciendo o los que abrís después esta presentación para verla desde la web. Así que, bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si estoy ya compartiendo la presentación o no. Selene, ¿la veis, Lázaro? Laura, ¿estáis viendo la presentación? ¿Sí? No, no se ve. No la veo. Bueno, a ver si somos capaces de verla. Sí, pero no me permite compartirla. ¿La estoy compartiendo ya? No. Aparece. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ya está. Muy bien, pues la verdad es que finalmente el tiempo que voy a hablar va a ser de 15 minutos. Entonces voy a hacer una especie de pase televisivo, así como muy rápido, de lo que tiene que ver con lo que yo os voy a hablar, que es un poquito los aprendizajes, ¿no? Para una nueva realidad desde la educación social y la gerontología, desde la jerarquía o las personas mayores. Bueno, al hilo de todo esto, hoy me pasaban una frase de Albert Einstein que dice que entre las dificultades se esconde la oportunidad. La verdad es que se esconde bastante bien, ¿no? Parece que sí, que se esconde bien, que es difícil, ¿no? Realmente encontrar las oportunidades detrás de esta crisis. Yo tengo que hacer una reflexión crítica y la voy a hacer, me lo vais a permitir. Yo, como sabéis, doy clase en educación social en la Universidad de Vigo y yo eché de menos la presencia de la educación social a lo largo de la crisis. Yo creo que si ha habido algún momento, una gran oportunidad para la profesión, desde luego, es esta, lo fue y lo sigue siendo. Yo creo que es un momento en el que la educación para una sociedad en crisis es algo fundamental. Entonces, yo he echado de menos la presencia no solamente del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia, sino del Colegio de Médicos, del Colegio de Enfermería, del Colegio de Trabajo Social, del Colegio de Psicólogos. Yo he echado de menos la presencia de todas las entidades sociales en un momento en el que se mueren, porque se siguen muriendo miles de personas mayores en este país y sobre todo miles de personas mayores en residencias donde ingresaron probablemente con la vocación, con la intención de ser cuidadas. Entonces, bueno, a mí como geriatra, ¿no? como gerontólogo, que es lo que soy, y que he dedicado la vida, ¿no? En realidad, a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. He trabajado con los síndromes geriátricos, aquellos que nos contaban, ¿no? Evitando las úlceras, mejorando la nutrición, trabajando la interrelación personal, el bienestar psicoemocional. Y luego voy viendo como en una crisis se mueren cada día, en este momento, 9 personas en residencias en España y nadie dice nada. O sea, las colectividades, ¿no? El mundo universitario, el mundo cultural, los polemistas estos que hay por ahí, ¿no? En los medios de comunicación, los sindicatos, las asociaciones de mayores contadas, con excepción de la FOAN en Andalucía, la Federación de Organizaciones de Asociaciones de Mayores en Andalucía, lo cierto es que pocas entidades han salido a los medios de comunicación criticando esto, ¿no? Y creo que era un momento histórico. Creo que es un momento histórico. Así que, bueno, hablaré un poquito de la pandemia. Yo creo que asistimos todos perplejos y nos ha pillado de sorpresa en el mes de marzo. En el mes de marzo asistimos como diría yo, pues sí, perplejos ante una situación que nos desbordaba, ¿no? Pero ahora ya no, ya estamos en septiembre o octubre, ¿no? O sea,
yo creo que en la historia de la humanidad ha habido pocos momentos donde murieran tantas personas mayores en España, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, un estudio reciente de este Instituto de Investigación en Salud Pública y Medicina Tropical de inglés de Londres nos informa que unos pocos eventos y unos pocos enfermos son responsables de la mayor parte de los contagios. Concluye diciendo que el 80% de las transmisiones son producidas por el 10 o el 20% de los contagiadores. No se ve esta era una presentación animada, que es una pena que no se vea, que estaba en PowerPoint, y que explicaba un poco el modelo de contagio de la gripe. O sea, en el modelo de contagio de la gripe, que lo explico brevemente, una persona contagia a 3 y cada una de estas personas contagia otras 3, y es una progresión, digamos, geométrica, ¿no? O aritmética. Perdón, Miguel Ángel, tienes el micrófono desconectado. Oh, perdón. En el modelo de contagio de COVID, que no es el mismo que el modelo de contagio de gripe. En el de gripe decíamos que era una progresión aritmética o geométrica. Aquí no. Aquí, imaginaos 5 infectados. De los 5 infectados, 2 de ellos apenas contagian. Baja carga vírica, etcétera. No sabemos por qué, pero 2 de ellos no contagian. Otros 2 infectan a lo mejor cada uno de ellos a 1, ¿no? O sea que 2 infectarían a 2. Pero el quinto, ese supercontagiador, puede infectar a 8 o a 16 personas. Ese es uno de los problemas, una de las modificaciones, digamos, que existen en torno a la enfermedad. Es decir, el 10 o el 20% transmiten el 80% de los casos. ¿Qué más ocurre? Que transcurren unos días desde el comienzo de la enfermedad y el potencial contagio hasta el diagnóstico. En España el promedio sigue siendo de entre 5 y 6 días desde el punto de contacto hasta el diagnóstico. Esto lo vimos en el mes de marzo y nosotros como Sociedad Galega de Gerontología y Psiquiatría lo que hicimos fue consultar los datos de China, verificar la información en los primeros casos de España, los 2 primeros muertos en residencias del grupo Lares en Valencia, hablamos con la gente de Lares, verificamos qué pasaba, por qué ocurría, nadie sabía por qué pasaban las cosas ni cómo ocurrían. Y reflexionamos, en el mes de febrero contactamos con la Sociedad Española de Geriatría, le pedimos que hablase con el Ministerio de Sanidad, hablamos con el Ministerio de Sanidad, nos reunimos una serie de personas convocadas por la Sociedad Española de Geriatría y nosotros, como Sociedad Gallega, hicimos una propuesta muy clarita, una propuesta que posicionamos, que explicamos en la página web. El 13 de marzo salimos a los medios de comunicación diciendo, señores, si no se toman una serie de medidas, esto va a ser una masacre. Y era una cuestión de sentido común, no es porque fuéramos muy listos, que no lo somos, no. Lo que teníamos era una visión clara de lo que son las residencias en España. Y sabíamos que las residencias no están diseñadas para aislar, sino para convivir. Sabíamos qué perfiles profesionales tenemos en las residencias y cuáles son sus conocimientos. Y sabemos que los profesionales de las residencias o de ayuda a domicilio o de los centros de día o de atención comunitaria no son expertos en enfermedades infectocontagiosas, ni tienen por qué serlo. Por lo tanto, corríamos el riesgo de que una enfermedad con un factor de K de contagio menor que la gripe, pero un potencial de letalidad muy alto, tuviésemos una masacre, como así ocurrió, ¿no? Entonces planteamos 4 cositas, ¿eh? Pedimos un mando único a nivel nacional, o por lo menos a nivel autonómico. Pedimos un diagnóstico precoz y urgente en residencias, tanto de los trabajadores como de los residentes, con PCR. Pedimos derivación inmediata de las altas sospechas y de los positivos a centros de cuidados intermedios. Pedimos la creación de centros de cuidados intermedios, porque el hospital no es el mejor lugar para una persona mayor, salvo que lo necesite. O sea, lo peor que le puede ocurrir a una persona mayor no es que vaya a un hospital, que eso es malo, sino lo peor que le puede ocurrir es que precise un hospital y no le den acceso al hospital. Eso sí que realmente es preocupante. Sugerimos que en qué tipo de edificaciones, nos preguntaba la consellería, nos decía, bueno, ¿y a dónde podemos hacer esto? Bueno, pues en residencias sin inaugurar,
en antiguos hospitales, en colegios mayores, y la Consejería de Política Social nos pidió un compromiso individual y profesional, ¿no? De crear los dos primeros centros, el primer centro que se creó en España, que fue el CRECI, el Centro Residencial de Cuidados Intermedios de Ourense, en Baños de Mulgas. Lo creamos exactamente el 27 de marzo. A mí me llamaron el día 26 y el día 20, a las 9 de la noche, y el día 27 dormían 11 personas COVID, personas mayores, en ese centro. Desertó el equipo de enfermería entero. Esa primera noche lo cubrió la enfermera del hospital. La segunda y tercera noche nos quedamos en enfermera y estábamos de médico y de enfermero y todo aquello. Desertó el equipo de limpieza, el equipo de cocina, la gente se asustaba y se marchaba y nos dejaban tirados, ¿no? A pesar de eso, bueno, pues abrimos ese centro y unos días después, voy a pasaros, este era el edificio que estaba para abrir y en un día lo abrimos, un edificio pensado para hacer un centro de atención a la discapacidad psíquica y luego residencia de mayores. Lo pusimos en marcha, hicimos de todo. Empezaban a llegar ambulancias cargadas con 3 a 5 personas con COVID. Las reuniones fue una cosa, nunca nos habíamos imaginado tener reuniones de equipo en un exterior en el mes de marzo, ¿no? Y de esa manera que veis ahí, todo el mundo, como veis, en la derecha, ahí está el médico, la coordinadora de trabajo social, abriendo cajas, los materiales, los equipos, asustados, como estábamos, etcétera. Bueno, armamos un centro, como os digo, en muy pocos días, con un equipo al que hay que quitar el sombrero. Aprovecho desde aquí para felicitarles, ¿no? Fue la mayor experiencia, probablemente la más bonita que he tenido en mi vida. No teníamos luz, no entrábamos en el centro porque teníamos barro hasta las orejas. Bueno, 3 días después abrimos el centro de Santiago y bueno, para nosotros fue obviamente una de las grandes satisfacciones. Mientras, ¿qué pasaba en España? Bueno, pues que crecían los casos de COVID y siguen creciendo. Ayer 29 muertos en la residencia de Salvatierra, o sea, 7 meses después de esta iniciativa se sigue muriendo la gente en España en las residencias, se mueren aquí al ladito. Yo vivo en Vigo, mueren aquí, en la residencia de Salvatierra. Han muerto en todas las residencias que vosotros bien conocéis, en Otero de Rey, en Oincio, en La Coruña. Dramático, ¿no? En Celanova, en Castro Caldelas, en Santiago de Compostela, Vigo, en fin. Y la sociedad sigue mirando para otro lado. Esto es un poco el gráfico de casos. Disculpad que no tengo los datos a día de hoy, pero están a día 26, creo que de octubre, bastante recientes. Fijaos, esto es el número de casos diarios que teníamos en marzo. Estos son los que tenemos ahora. O sea, no hemos aprendido nada, desafortunadamente. Como preveíamos, hemos aprendido muy pocas cosas. Las comunidades autónomas mienten en sus datos, ocultan la información de una manera dramática. El único informe razonable es el de Médicos Sin Fronteras, que se publicó hace un par de meses, que luego os cito. España es el tercer, en esta diapositiva anterior, el tercer país prácticamente en número de muertos por 100.000 habitantes. El número de hospitalizaciones se incrementan hasta los 80 años, luego no hay hospitalizaciones y la mortalidad más alta precisamente es en los 80 años. Y hay una página web del Ministerio que se llama la MOMO, la mortalidad comparada en los últimos años. Es una página oficial, la página del Instituto de Salud Carlos III. Está accesible en ese link que veis ahí abajo. Ahí podéis pinchar. Esta es una fotografía del 22 de mayo, del número de muertos en España entre el 13 de marzo y el 22 de mayo, cuando las cifras oficiales eran de 23.000 muertos. La realidad es que el exceso de mortalidad en España era de 43.034. Es decir, entre el 13 de marzo y el 22 de mayo del 2020 murieron 43.034 personas más que el promedio de los últimos 10 años en España. Para que haya este exceso de mortalidad, obviamente era la COVID, era y es la COVID. Y os preguntaréis, ¿y tienes datos de ahora mismo? No, no tengo datos de ahora mismo porque esta página web, curiosamente, ya no permite sacar esa información. O sea, tú metías el día 1 de enero de 2020
y el 26 de octubre de 2020 y te daba la mortalidad comparada. Ahora no, ahora te lo da por periodos. Pero en esta diapositiva sí que tengo la suma, me he molestado en sumarlo. Fijaros, exceso de mortalidad entre el 10 de marzo y el 9 de mayo. Y este es el exceso de mortalidad. 44.585. Tantos hombres, tantas mujeres de más de 65 años, perdón, de menos de 65 años, perdón, de menos, de entre 65 y 74 y de más de 74. Esta es la fotografía real de lo que ocurre en España. Solamente comparable con los datos de las funerarias, nada más. Todo lo demás es mentira. No podemos manejar datos oficiales porque son todos falsos. El segundo periodo entre el 20 de julio y el 29 de agosto y el tercer periodo entre el día 1 de septiembre y el 25 de octubre. Bueno, sumando todos estos excesos de mortalidad, 44, 4.700, 9.000, lo que tenemos es esto que hay aquí. Las defunciones observadas en España en este periodo han sido de 219.000. Se esperaban 160.000. Por tanto, el exceso de mortalidad en España, o sea, los que realmente han muerto por COVID, han sido 58.389 personas. Cuesta imaginar una ciudad con 58.000 personas y todos muertos. Cuesta. Había alguien que decía que por encima de 1.000 muertos todos son números, dejan de ser personas. 30.000 hombres aproximadamente, pero fijaros, de más de 65 años se han muerto en España 55.384 personas. O sea, de los 58.000 muertos, 55.000 son personas mayores. Esta es la realidad en nuestro país. Y el que diga otra cosa, miente. Estos son los que hemos enterrado. Ni más ni menos. Disculpad que se mueva la diapositiva. Han muerto 55.384 personas mayores de 65 años en España y la mayoría en residencias de personas mayores. Solo el 0.84% de esos muertos han muerto en su casa. Por tanto, donde se murieron estos 55.000 han sido en residencias, muy lejos de los 28.000 que admite el gobierno. Y en Galicia, porque estamos en Galicia, también tengo la información. En Galicia han muerto 2.785 personas más en este periodo. Es decir, el total de muertos en Galicia es de casi 3.000. Bien, ¿por qué se han muerto en residencias? Bueno, no me voy a extender. Seguramente que vosotros sabéis mucho más que yo de por qué se han muerto en residencia, porque muchos conoceréis residencias, trabajaréis en ellas, tendréis amigos y amigas que trabajan en residencias donde lo están pasando realmente mal. Yo tengo amigos y amigas que se han ido de las residencias, no quieren volver a trabajar en las residencias, lo han pasado realmente mal. Han visto cómo se moría la gente, han visto cómo se morían 5, 7, 9, 44, 50, 70, 70. ¿Os imagináis? 70 personas muertas solas, la mayor parte de ellas. Bien, ¿por qué se morían? Gente muy mayor, dificultad de respetar las normas en la residencia, alta concentración de personas, por tanto, de aerosoles. En la residencia se busca la convivencia y que se comparten espacios, cuidadores que rotan, diseños arquitectónicos que no valen, el factor K y la probabilidad estadística de mortalidad, y lo que aún no sabemos, porque hay muchas cosas que todavía no sabemos y que probablemente justifique todo esto, ¿no? Pero hay más factores. La prohibición de derivar a otros centros hospitalarios, por ejemplo. La no atención hospitalaria en situaciones que requerían tratamiento hospitalario. Y un probable, hay que decirlo, exceso de innecesarias sedaciones, donde la condición psicofísica previa y la obediencia debida pesó más que la sintomatología presentada y la falta de pericia geriátrica. Mucha gente se sedó por falta de pericia geriátrica, es decir, de conocimientos. La causa final de lo que yo llamo genocidio residencial fue no atender correctamente a una enfermedad infectocontagiosa. Una enfermedad infectocontagiosa que mata al 19.3% de los que la padecen, o sea, en residencia se mueren de cada 100 personas que contraen la enfermedad, 19,3. Esto es una barbaridad. No hay ninguna enfermedad infectocontagiosa ahora mismo, ninguna, que mate a tanta gente, que tenga esta tasa de letalidad. No hay ninguna. O sea, de cada 10 personas que contraen la enfermedad, 2 se mueren. 2 se mueren.
En fin, una conducta edadista probablemente detrás de todo esto. Esta es la copia literal del momo en Galicia, el exceso de mortalidad que tenemos. En el periodo solamente de marzo, 2.558. A día de hoy, 2.785. ¿Cuántos minutos me dices? 3 minutos. 3 minutos. A ver si me da tiempo. O sea, en Galicia el exceso de mortalidad es de 3.082, de los fallecidos estos son los que 2.433 tienen más de 74 años. Y como digo, la mayor parte de ellos han muerto en residencias, muy lejos de los 700 que admite el gobierno autonómico. El análisis. Al principio se sacrificó a los mayores en una especie de ofrenda mágica de que, bueno, viene una enfermedad como la COVID, la peste, alguien tiene que morir, si mueren los mayores no morimos los jóvenes, bueno, mueren los jóvenes es un decir, no morimos los adultos. Se sacrificó a un grupo social, seguramente, ¿no? Nunca sabremos exactamente las causas y probablemente nunca manejemos los datos objetivos, porque ocultan la información de una manera impresionante. Esto es una cosa increíble que en el siglo XXI, en la era de la información, se oculta la información de esa manera. Hay mucha prisa por pasar páginas, se echa la culpa al modelo de residencia, que si pública, que si privada. En Vizcaya murieron todos en residencias públicas. En Madrid en residencias privadas porque había más privadas, ¿no? Y aquí también porque hay más privadas que públicas. Hay mucha prisa en pasar página. Nuevo modelo de residencia, como si el nuevo modelo de residencia fuese evitar el que si alguien se infecta y lo dejas dentro de la residencia, infecta a los demás. O sea, lo que hay que hacer es muy sencillo. Si hay uno infectado en la residencia, hay que sacarlo cuanto antes. Hay que hacer PCRs cada semana, como mínimo. Sería bueno cada 4 días, pero por lo menos cada semana. ¿Por qué? Porque los equipos cambian cada semana. Entonces, el sábado por la mañana, el sábado o el domingo por la mañana, los que van a trabajar el lunes hacen la PCR. Y si hay alguno que el lunes está positivo, se va para su casa o no va a trabajar. Eso sería lo suyo. Hay que proteger la salud de los que se mueren, porque estamos gastando muchísimo dinero en proteger la salud de los que no se mueren. Estamos desarrollando auténticos esfuerzos para proteger la salud de los que no se mueren, porque no hay un exceso de mortalidad en población joven, se mueren los mayores. ¿Qué más aprendimos? Que poco de lo escrito sirve en catástrofes, que el ritmo de decisiones tiene que ser muy rápido, que los que te tienen que proteger, las residencias, finalmente son los que te matan. Que se han democratizado los equipos de trabajo, o sea, esa verticalidad que había en la atención domiciliaria o en las residencias o en los centros de día, donde el director mandaba y el equipo obedecía, esto se ha democratizado. Las decisiones se toman en personal que, por ejemplo, interesaba poco, como los de limpieza, ¿no? De repente son esenciales, ¿no? Por tanto, hay como un cambio en los valores, en los equipos y en el liderazgo, ¿no? Se consolida la calidad humana como, fijaos, en las grandes crisis es donde sale lo mejor y lo peor de cada persona. Yo tuve la experiencia que os decía de dirigir el primer centro COVID en España y fue de las cosas más bonitas que me han pasado, de las más bonitas. Fue muy duro, pero fue de lo más bonito. Espacios flexibles en los centros de día, de repente baños geriátricos se convertían en comedores en los que el personal colocaba cortinitas, velas, flores y cambiaban los escenarios, ¿no? O sea, gente que hacía una cosa pasa a hacer otra cosa, flexibilizamos, ¿no? La importancia de las redes sociales, la importancia de las nuevas tecnologías, el valor de la resiliencia de las personas mayores, cómo aceptaron y siguen aceptando esta cruda realidad, ¿no? La presencia, el valor de la presencia de las familias, nos damos cuenta de lo importantes que son, incluso también de la ausencia, también apreciamos el que no estén, ¿no? Automatizamos un poquito la prevención y yo creo que cambiamos la forma de hacer las cosas. De repente lo que valía deja de valer y aquello que no habíamos imaginado se convierte en esencial, en importante, ¿no? Yo creo que nunca sabemos lo suficiente, a veces tampoco sabremos lo preciso, ¿no? Nosotros pusimos en marcha, por ejemplo, como posibilidades, ¿no? Os cuento la experiencia porque quiero aprovechar también esta posibilidad que Laura y el colegio me ofrecéis. Nosotros hemos establecido un programa aquí en el Ayuntamiento de Redondela en el que formamos un grupo de mayores, un grupo de 8 mayores, porque en aquel momento las reuniones permitidas eran de 9 personas, un grupo de 8 mayores, les entrenamos en COVID, entre un policía, un sanitario y un educador social que finalmente no tenemos, pero la idea era tenerlo.
El policía le enseñaba las normas, yo le enseñaba un poco las cosas de salud y el educador le enseñaba técnicas de educación, ¿no? Con el objetivo de que esos 8 mayores eduquen a la comunidad por barrios. O sea, esto era un programa que se hacía en barrios con estos grupos de mayores. Bueno, hemos hecho cosas, hemos hecho un documental, les hemos formado, les hemos identificado, les hemos dotado de recursos y están saliendo a la calle a formar. Y el programa se llama Faino por mí, Faino por todos, ¿no? Una persona mayor que te dice, por favor, ponte la mascarilla, por favor, no te reúnas en lugares inapropiados, por favor, cuídate porque así me cuidas, ¿no? En fin, yo creo que nadie hace lo que no sabe hacer. Yo invitaría a los que estáis en Galicia en el ámbito rural para que tiréis un poco de esas comunidades de vecinos y asociaciones de montes vecinales donde les sobra el dinero, curiosamente, y se lo gastan en fiestas con la orquesta, no sé cuánto se lo gastaban. 20.000 euros una noche en una fiesta y en cambio no son capaces de pagar un programa de atención comunitaria como puede ser la educación para la salud, tirando de los jeragogos, que sois los que sabéis de este tema, y es en quién debería la sociedad de poner la responsabilidad de la educación, apoyados con equipos sanitarios, ¿no? Pero realmente, bueno, pues la educación social yo creo que no ha estado presente en la crisis, a mí me ha dolido, en cierto modo, y os pediría que en lo que quede de oportunidad generemos espacios donde hablemos un poquito y seamos capaces de articular buenas experiencias y buenas prácticas de trabajo y de educación, que es lo que el colegio de algún modo nos propone y nos facilita con este escenario de intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la intervención y aclaraciones. Sí hay una pregunta. Y hay una persona que pregunta si ahora sigue el Hospital de Baños de Molgas o por qué todo se ha cerrado. Sí, buena pregunta. Se cerraron los dos, el de Molgas y el de Molgas se cerró el 28 de abril y el de Santiago creo que el 30, no recuerdo muy bien la fecha, pero se han abierto, la semana pasada se han abierto uno pequeñito, el Cegadi en Santiago, y una residencia pequeñita aquí en Lavadores en Vigo. Yo creo, a ver, yo creo que es algo más de respuesta social a los medios, algo más de opinión pública que algo efectivo, por la capacidad de los centros, es decir, son centros que no son capaces, ¿no? También tengo que decir que en la primera fase, cuando abrimos esos centros, solo nos remitían las dependencias grado 1, es decir, los grado 2 y grado 3 los dejaban en las residencias, con lo cual contagiaban a los otros y además tenían una atención mucho más deficitaria. Os puedo decir que la gente que ingresa en centros de cuidados intermedios se muere solamente el 7% y los que quedan en residencia el 19,3%. Juzgad vosotros mismos si vale la pena o no vale la pena abrir centros intermedios. Hay otra pregunta que dice ¿qué pasa exactamente en Salvaterra? No estoy allí, no le puedo responder. Ya sabéis que los medios de comunicación han publicado cosas realmente graves. Supongo que no será tan grave como se ha publicado. Me consta, eso sí que os puedo decir, que el Sergas ha dado una respuesta para ese centro histórica, inigualable. Ha mandado 2 geriatras, 7 enfermeras y creo que 36 auxiliares de enfermería. O sea que las cosas allí se ve que no estaban bien. Yo lo que tengo claro es que las cosas no las estamos haciendo bien como sociedad, porque permitimos que esto ocurra. O sea, el problema no es del político, el problema es nuestro, ¿no? Lo que hay que cambiar no es el modelo de residencia. Lo que hay que cambiar es el modelo de sociedad. Una sociedad que permite que mueran esos miles de personas mayores que ingresan a las residencias para que la sociedad les cuide, no es una buena sociedad. Desde luego no estamos haciendo bien el trabajo de futuro. Mañana seremos nosotros, seguramente. Mañana serás tú, Laura, serás tú, Selena, serás tú, Lázaro, seré yo, probablemente, el que esté en una residencia. Y no me gustaría, en absoluto, que a mi ladito pusieran una persona con COVID cuando yo estoy en silla de ruedas. Casi no puedo hablar, casi no puedo ver y casi no puedo defenderme. No me gustaría, No estoy haciendo demagogia, estoy pintando una realidad que es muchísimo más cruda, créanme, que lo que estoy contando. Otra persona pregunta ¿por qué crees que ocultan la realidad?
porque no interesa facilitar los datos. Probablemente si facilitan los datos, quede en evidencia todo el sistema, ¿no? Un sistema que permite que mueran 55.000 personas mayores de 65 años en 8 meses, no es un buen sistema, ¿eh? Porque, claro, estamos preocupados permanentemente en la sociedad, en ellos y nosotros, ¿no? Es decir, ellos los mayores, ¿no? Se mueren ellos los mayores, ¿no? Y la gente asume, ¿no? La gente dice, no, es que se murieron ellos los mayores, pero ¿mayores de cuánto? O sea, ¿pero qué mayores? O sea, ¿pero qué edad tiene una persona para morirse? ¿Hay una edad para morirse? Se ha muerto gente con 68 años. El primer muerto de Oincio tenía 68 años. La gente no dijo nada. Nada. Y de verdad, ni las universidades, ni los tertulianos, ni los sindicatos, ni las organizaciones colegiales, nadie dice nada. Nadie sale a la calle protestando. Nadie saca una nota de prensa. No, la gente se muere. Y nosotros, digo, la sociedad gallega, bueno, pues hemos sacado algo, sí, hemos dado un poquito de caña. Todo tiene un coste, estoy seguro de que todo tiene un coste. Hay otra persona que pregunta, el perfil de educadora social ni siquiera está reconocido como categoría profesional en las residencias de mayores. Entonces, pregunta, ¿cómo tenemos así presencia en las mismas o qué hacer para que se cuente con nosotros? Yo, por mi parte, puedo responder como presidenta del colegio que no contamos con la categoría en los convenios colectivos. Es algo que llevamos peleando desde el colegio profesional. Eso, que no le quepa duda a las educadoras y los educadores sociales de que estamos peleando con administración, intentando tener reuniones con sindicatos, pero tenemos que seguir peleando. Bueno, a ver, Laura, si me permites, es una cosa, a ver, parcial. En las residencias privadas sí. O sea, en el convenio colectivo de residencias privadas sí existe la figura, ¿no? Donde no existe es en el convenio del sector público. O sea, el sector público no tiene educadores en residencias, ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad importante, ¿no? De llegar a... Pero también creo, ¿no? Que el camino hay que labrarlo. Es decir, nadie puede esperar que de repente conozcan la categoría de educación social y la incorporen a sus plantillas. Tenemos que demostrar, como educadoras y educadores, que el trabajo que hacemos es esencial. Yo creo que en Galicia hemos tenido la suerte, la gran suerte, de las primeras educadoras sociales que trabajaban sin convenio y la mayor parte de ellas como animadoras socioculturales y que han hecho una labor, pero fantástica. Yo creo que para publicarla, fíjate, una de las cosas que no hacemos los que trabajamos es escribir, ¿no? Pero ojalá tuviésemos más tiempo y ojalá hubiéramos escrito todas esas experiencias, porque ellas fueron las que le demostraron al sector privado que las educadoras y los educadores sociales en los centros de día y en las residencias eran necesarios, ¿no? Entonces se incorporaron, curiosamente, en el consorcio, ahí sí, en el Consorcio Galegos de Servicios de Igualdad de Bienestar sí que cuentan con educadores sociales. Lo que pasa es que últimamente hay mucha polémica con las funciones, con las actividades. La verdad es que quizá los resultados hayan bajado un poquito, ¿no? Quizá no hemos sido capaces de hacerlo tan bien como lo habían hecho los primeros que entraron en el sector y ahora tenemos cierta crisis, ¿no? Cierta crisis. Lo mismo ocurre en las residencias privadas. Yo creo que tenemos por delante, yo creo que hay que compartir muchos protocolos, muchas buenas prácticas, muchas tareas, como hacíamos al principio, ¿no? Teníamos jornadas de intervención social en gerontología y esta permeabilidad, ¿no? Esta generosidad, porque realmente eran compañeras generosas, que contaban sus experiencias, lo que había sido su trabajo, su gran esfuerzo de desarrollo de un programa que muchas veces era pionero y lo compartía, ¿no? Y otro lo imitaba, lo reproducía, lo mejoraba y esto ayuda, ¿no? Yo creo que por ahí puede haber, respondiendo a la pregunta de la compañera, por ahí puede haber todo un escenario de trabajo de futuro y yo creo que una gran probabilidad, desde luego, es que si hacemos bien las cosas se sigan contratando educadoras y educadores en el ámbito de la gerontología. Yo creo que si algo tiene Galicia es personas mayores, si algo tiene Galicia es una longevidad envidiable, y a mí me parece que el trabajo de educación para la salud, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Yo invitaría, si alguien quiere trabajar como voluntario o voluntario, de momento voluntario o voluntaria, en el Ayuntamiento de Redondela, que contacte conmigo, porque desde luego me encantaría poder contar con algún educador o educadora social, como le contaba un día a Laura hace algunos meses,
que le decía, oye, si tenéis a alguien que quiera venir a trabajar con nosotros, sería desde luego excelente porque nos hace mucha falta. Y la última pregunta, ante esa falta de sensibilización social, ¿cómo podemos fomentarla? Ante esa falta de sensibilización social, ¿cómo podríamos fomentarla? Mira, yo creo que los políticos, es una buena pregunta, es muy buena pregunta, supongo que es una invitación a la acción, ¿no? A mí me parece que los políticos responden, ¿no?, a la sociedad. Si esto ocurre así en Galicia, en Andalucía, en Extremadura, donde gobiernan colores diferentes, porque esto no es un tema de un color político. Asturias, Santander, como os decía, Cataluña, y en todos los sitios pasa lo mismo, ¿no? Y se muere la gente y nadie dice nada. Probablemente es porque la sociedad se ha acostumbrado, ¿no?, y le va bien, ¿no?, se acomoda a esta realidad. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde lo personal, cada uno en su día a día, ¿no?, con la gente que le rodea. Y probablemente haya que convocar alguna acción en la calle, probablemente haya que salir a la calle y decir basta ya. Tenemos que hacer algo, de verdad que tenemos que hacer algo para evitar que las personas mayores se sigan muriendo. Porque si no, todo el trabajo hecho hasta ahora tiene poco valor. ¿De qué sirve curar una úlcera? ¿De qué sirve animar? ¿De qué sirve generar espacios, ¿no?, de bienestar si luego finalmente cuando viene una crisis la sociedad les da la espalda y los deja morir? Deja los positivos dentro de las residencias y cierra la puerta. Lo que hay que hacer es quitarlos. O sea, si esto fuera un colegio y dejaran un coronavirus dentro de un colegio, si muriese un niño habría un escándalo público. Pedirían la dimisión de los consejeros y las consejeras y el presidente del gobierno. Pero bueno, como los que mueren son mayores, parece que están condenados a morir. Y esta es una cuestión edadista, fundamentalmente. Acciones a corto, salir a la calle. Acciones a medio, educar. Educar, educar y educar. No hay ninguna persona tan mayor que aún no pueda vivir un día. Como decía un viejo refrán, non hai nadie tan bello que ainda non poida vivir un ano, decía un refrán gallego, ¿no? Nadie es tan mayor que aún no pueda vivir un año. ¿Por qué tienen que morir? No. Efectivamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer. Bueno, pues ahora seguimos con Selene. Pues Selene Arias, educadora social y directora del Centro de Día a Vida. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por contar con mi participación hoy en este webinar y especialmente también a mis compañeros de ponencia, ¿no?, a Lázaro y a Miguel Ángel y por supuesto a ti, Laura. Bueno, la verdad es que empiezo mi intervención bastante removida, ¿no? Bueno, acabo de escuchar a Miguel Ángel y nos acaba de presentar una realidad absolutamente desoladora. Y removida ya no solo por eso, sino también por esa referencia a las acciones a medio plazo, ¿no?, de tener en cuenta la educación y concretamente la educación social para proceder, ¿no?, a ese cambio para cambiar el modelo de sociedad. Ya no tanto el modelo de atención y cuidado, sino el modelo de sociedad. Y creo que aquí la educación social, los educadores y educadoras sociales tenemos mucho que hacer y mucho que decir. En mi intervención lo que voy a abordar básicamente va a ser cómo la educación social y la intervención que realizamos diariamente los profesionales de la educación social, cómo se ve alterada o afectada a raíz de la aparición de la pandemia y cómo esto afecta también a las personas mayores. Ya no solo a las personas mayores, sino también a sus familias, porque al final, al trabajar en un recurso como el que trabajo yo, por el centro de día, hacemos trabajo con las personas, trabajo directo, pero también con sus familias. Y rescato también una frase del compañero Miguel Ángel, ¿no? Necesitamos cambiar la forma de hacer las cosas y a raíz de la pandemia las estamos cambiando, ¿no? Creo que un poco la reflexión también está en qué camino va a tomar esto, cómo vamos a seguir trabajando teniendo en cuenta las circunstancias y qué líneas y estrategias vamos a seguir, ¿no? Laura, no sé si te parece, pero teniendo en cuenta la hora, no sé si prefieres que hable yo, luego Lázaro y las preguntas al final. Bueno, queda a tu decisión, ¿vale? Si queréis, podemos hacer las dos ponencias y ya luego las preguntas al final, si queréis. Vale, yo era básicamente por respetar también el horario de webinar y de las personas que nos están escuchando.
Perfecto. Bien, pues nada, hablar de... Gracias, Lázaro. Hablar de personas mayores y hablar de pandemia, desgraciadamente implica hablar de un sinfín de aspectos negativos que tanto a las personas mayores como sus familias pues, se ven obligados a hacer frente. Son situaciones muy complejas y que en la mayor parte de los casos son muy, muy complicadas, muy difíciles de sobrellevar. Si hablamos de educación social, tenemos que entender esta como una profesión en la que se requiere saber ser y también saber hacer, ¿no? Con el objetivo, en este caso concreto, de potenciar las capacidades de la persona mayor, su participación y su implicación en la vida social y comunitaria que le rodea, que supongo que esto también estará relacionado con la posterior ponencia del compañero Lázaro. Tenemos que partir de que solo así, ¿no? Teniendo en cuenta las tres dimensiones, conseguiremos o orientaremos a las personas para que se conviertan en protagonistas de su propio proyecto de vida. Esto también lo relaciono con lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? Nadie es tan viejo como para no vivir un año. Es decir, nuestra vida no se acaba por cumplir un año más, todavía queda mucha trayectoria por delante. En el centro de día en el que trabajo, que se llama Vida, utilizamos una metodología, o por lo menos lo intentamos, basada en la metodología de atención centrada en la persona. Por lo que los intereses e inquietudes de la persona mayor pasa directamente a ocupar una línea prioritaria en relación a la intervención o actuación socioeducativa que realizamos o que planificamos, ¿no? Para llevar a cabo. Es decir, no solamente acuden al centro para favorecer su estimulación cognitiva o física a través de terapias o actividades tradicionalmente más conocidas o más utilizadas, sino que su asistencia al centro implica también esa conexión con la realidad, esa posibilidad de participar en la vida comunitaria, en la vida social, tener voz, tener voto en relación a la situación actual y, en definitiva, buscamos potenciar su capacidad de expresión y sobre todo esa posibilidad de compartirlo con los demás. Entendemos que aprender y participar no solo aviva la mente, sino que presenta desafíos y retos para la persona mayor. Los retos, ya no solo a las personas mayores, sino a todo el mundo en general, actúan como un ejercicio que, bien orientados o bien definidos, pues nos ayudan son un ejercicio para la mente y bien enfocados pueden convertirse en enriquecimiento, ¿no? A nivel personal. Cuando hablamos del trabajo que realizamos desde la educación social, tenemos que tener en cuenta muchos factores, pero voy a hablaros de 4. Y he escogido estos 4 porque quiero explicar posteriormente cómo la pandemia afecta a estos 4 pilares. Y es que cuando organizamos una intervención socioeducativa, primero debemos de tener en cuenta que suponga una innovación, ¿no? Lo que hablaba antes, un reto para la persona mayor. Debemos también intentar que esté presente el componente afectivo, es decir, que logremos esa implicación emocional por parte de las personas que realizan la actividad, la terapia o la intervención en concreto. Debemos intentar que suponga un desafío para la propia persona y además que el grado de implicación que consigamos, no digo que sea óptimo, pero cuando menos debería ser bueno, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llega el coronavirus, llega la pandemia y estos 4 factores que os acabo de mencionar pues pasan a verse afectados. Y se ven afectados precisamente porque desde la llegada de esta enfermedad las personas que acuden al centro de día no pueden tener de la misma manera que antes esa conexión real con la sociedad. Es decir, a nosotros y nosotras de repente pues nos prohíben salir a la calle, ¿no? No podemos tener contacto con el resto de la sociedad, no podemos realizar actividades intergeneracionales, como hacíamos antes, no podemos desplazarnos, no podemos participar de otros contextos no pueden acercarse a nosotros para compartir y, por tanto, desde mi forma de verlo, esto tiene una consecuencia directa, ¿no? En la integración social de las personas mayores. Lo que desde hace mucho tiempo venimos haciendo desde nuestra profesión, que sería luchar en favor de la idea de que independientemente de la edad que tengas, puedes salir a tu comunidad, puedes compartir, puedes expresarte, puedes vivir en igualdad de derechos que el resto de personas. Todo esto que
con lo que venimos trabajando desde hace muchos, muchos años, desde la educación social, de repente desaparece, ¿no? Por lo menos de esa manera. Y bajo mi forma de verlo, esto está directamente relacionado también con esa limitación a la hora de socializar. Ya no solo me estoy refiriendo a las restricciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de salir, que ya directamente no podemos, sino que incluso dentro del propio centro debemos respetar una serie de normas que afectan directamente a la intervención socioeducativa que tenemos inicialmente planteada, ¿no? Dentro del centro en el que trabajo, actualmente organizamos las actividades pues en grupos, ¿no? En agrupaciones como máximo 4 o 5 personas, que esto varía en función del territorio en el que te encuentres, ¿no? Y el estado de alerta que esté sufriendo el territorio en ese momento. Pero bueno, Monforte de Lemos ahora mismo está en alerta roja y por tanto no podemos reunirnos más de 4 o 5 personas para realizar una actividad y por supuesto con distanciamiento físico y el resto de medidas de seguridad. Y yo como educadora social lo que considero y lo más enriquecedor que a mí me parecía de las iniciativas que llevábamos a cabo antes de la pandemia, pues era el hecho de poder compartir, ¿no? Con los compañeros, las actividades grupales especialmente. Poder expresarnos y escuchar a los demás. Al final es una de las herramientas más potentes con las que jugamos todos los días los educadores y educadoras sociales y concretamente los que trabajamos con personas mayores, ¿no? Una enfermedad como puede ser el coronavirus, que reconoce al grupo de personas mayores como principal colectivo vulnerable, es lógico, ¿no? Y podemos pensar que lo más normal es que esta situación cause estrés o ansiedad ante la incertidumbre del qué pasará, ¿no? Me estoy refiriendo a las personas con las que trabajamos. Es lógico que se sientan así. Y esto está muy relacionado también con otro gran problema que desde mi punto de vista emerge, ¿no? Y es la estigmatización o el edadismo, que también Miguel Ángel antes hizo referencia a esto. La educación social lleva muchos años luchando para romper ciertas connotaciones, ciertos estereotipos en relación a las personas mayores y aparece el coronavirus y la estigmatización continúa, ¿no? Es decir, ¿cómo se representa ahora mismo? Pues se representa básicamente poniendo la televisión y observando que las personas mayores son aquel grupo social que protagoniza absolutamente todos los titulares, son protagonistas, son el foco de atención de todos los medios y, por tanto, debemos de tener mucho cuidado con este tipo de enfoques que realizamos. Ya no solo que realizamos, porque al final podemos no sentirnos responsables de la proyección que los medios de comunicación están dando, pero sí como profesionales tenemos que tener muy claro cómo digerimos esta información y cómo la proyectamos con las personas con las que trabajamos. Digo esto y a modo anecdótico, si se le puede llamar así, lo comento, porque no es la primera llamada que recibo de familiares de usuarios con los que trabajo, pues mostrándome su preocupación, ¿no? Porque su padre o su madre llegan a casa bueno, pues verdaderamente angustiados por lo que hablamos en el centro, por cómo tratamos, cómo al final pueden ser cosas que no nos damos cuenta inicialmente, pero cuando nos paramos a reflexionar decimos, joa, que yo no tengo 85 años y a lo mejor no estoy empatizando de la forma en la que debería con una persona de esta edad que está continuamente viendo esta información, ¿no? Es decir, no quiero decir tampoco que tengamos que sacar la parte positiva del coronavirus porque sería bastante... igual caigo en la demagogia y no me gustaría. Pero sí que debemos de analizar en profundidad cómo utilizamos esta información e intentar no proyectar esa imagen de vulnerabilidad sobre las personas con las que estamos trabajando, porque al final eso es con lo que se quedan dentro y posiblemente creo que nada puede florecer bueno cuando tú bases ese estrés, esa incertidumbre o esa ansiedad. Y todo lo que acabo de mencionar es un poco en relación a
a los usuarios y usuarias con los que trabajo, pero sí que tenemos que tener en cuenta, y lo voy a comentar también un poco a modo conclusión, ¿no? Para que nos dé tiempo también a escuchar la siguiente ponencia y las preguntas que queramos compartir. Las familias están atravesando, las familias de las personas mayores, y lo hablo un poco bajo mi experiencia, ¿no? También están atravesando momentos muy complicados. Obviamente, por la incertidumbre que genera la situación, ¿no? De qué pasará, qué ocurrirá si ahora pues tenemos que volver a confinarnos, ya no solo por confinarnos, sino porque ¿cómo hago yo para conciliar mi vida personal y laboral? ¿Cómo me voy a organizar? ¿Tengo posibilidades? ¿No las tengo? Ya no solo por ese miedo que existe, sino por la combinación con otro miedo que sería el hecho de permitir que tu padre o tu madre estén saliendo de su casa, y hablo permitir en los casos en los que la persona no puede decidir por sí misma, ¿vale? No, que no se me malinterprete, no es un envío a mi familiar al centro de día. Ese miedo, ¿no? De va allí, contacta con personas que también entran y salen del centro, personas que tienen sus familias, sus vidas, y esa incertidumbre también que no podemos obviarlo, ¿no? Y también lo destaco porque he vivido situaciones realmente desoladoras de familiares hablando conmigo y llorando directamente y pidiéndome, garantízame que mi padre o mi madre no va a contagiarse. Y es que no puedo. Es algo totalmente imposible, ¿no? Es una realidad muy, muy, muy complicada, y que creo que va a traer también muchos cambios, muchas modificaciones a la hora de trabajar, de intervenir, de organizar nuestras intervenciones, de planificarlas. Y creo que la educación social, ante todo esto, pues presenta o se le presenta una serie de retos y desafíos a los que vamos a tener que ir dando respuesta. Y como decía el compañero Miguel Ángel, ¿no? Tenemos que tomar presencia en diferentes espacios en los que podamos manifestar nuestra labor, ¿no? Podamos demostrar lo esenciales que somos, y bueno, abogar un poco a la frase con la que comenzaba, ¿no? Con la que empezaba mi intervención. Intentar cambiar el modelo actual de sociedad, pues solo así lograremos cambios realmente interesantes. Muchísimas gracias por escucharme. Quizás hablé muy, muy, muy rápido, pero sí me gustaría escuchar a Lázaro y luego las preguntas que tengáis que hacer. Gracias. Muchas gracias, Helene. Pues ahora damos paso a Lázaro González, que es el presidente de la Asociación contra la Soledad. Lázaro, todo tu turno. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias especialmente al Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia por haberme invitado a estar presente aquí. Yo voy a hablar fundamentalmente de la soledad de los mayores y sobre todo dando pistas de cómo se puede corregir, pero solo quería decir, siguiendo con los anteriores ponentes, que la pandemia nos ha enseñado que no éramos tan buenos como creíamos y que las cosas no funcionaban tan bien como creíamos, que presumíamos de tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pero cuando ha venido la desgracia no ha respondido, que creíamos que estábamos en una sociedad de bienestar social y hemos dejado que mueran, como decía Miguel Ángel, 55.000 y pico personas, que esto es casi los muertos de una guerra. Las personas que más han muerto han sido personas mayores. Decía Laura que 22.000 fallecidas, eso solo son en las residencias, porque han muerto solas en sus casas. En Madrid, en las residencias murieron 6.000, pero luego en la primera ola, porque ahora siguen muriendo.
pero ahora después se encontraron los servicios de bomberos y la policía muertos en sus casas, casi 500 personas en la primera ola, solos, gente que estaba sola. Por tanto, son datos para reflexionar, datos tremendos, ¿eh? Bueno, pero no voy a hablar de esto porque ya habéis hablado. También lo único os quiero decir que lo mismo que han hecho otras instituciones como Médicos Sin Fronteras, que han hecho informes, os recomiendo, como decía Miguel Ángel, ese estudio. Realmente es aterrador. Cuando lo leí y contaban que ellos han intervenido en 500 residencias, contaban, por ejemplo, cómo en algunas encontraron ancianos encerrados en sus habitaciones con llave, solos, y gritando: déjenos salir, por favor, déjenos salir. Es decir, esta situación atenta contra los derechos humanos, contra la dignidad humana, y nunca más debe suceder. Yo no voy a decir las causas aquí porque no hay tiempo, pero si os queréis a la organización os puedo enviar el informe que hemos hecho sobre esto también la Asociación contra la Soledad. Bien, pues una vez dicho esto, me gustaría pasar un poco al tema de la soledad, que es uno de los temas también. Se me ha ido la pantalla. Sí, esperar. Es que se me ha ido. Y voy a hacer una presentación. Tal vez no me veréis, muy sencilla. Yo soy el presidente de la Asociación contra la Soledad, que es una asociación creada hace 3 años, que en el fondo nos dedicamos no exclusivamente a la soledad, sino a pensar en el envejecimiento activo y cómo podemos fomentarlo. En esta asociación, vamos a ver si lo sé avanzar. Sí, creo que sí. Veis la primera diapositiva y tenéis nuestros datos. Podéis conectar pues por Facebook, por web, por página web, por Twitter, bueno. Tenemos 4 objetivos en la asociación, porque creemos que la soledad, que es un fenómeno grave ya y cada vez más por el envejecimiento de la población, que afecta al menos la soledad no deseada, porque claro, hay mucha gente que quiere estar solo, pero la soledad no deseada o no buscada está afectando en este momento aproximadamente a 2 millones de personas que viven solas y además sufren estando solas. Por tanto, de las cuales, pues, una parte muy importante son mujeres. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Galicia hay, según las estadísticas que yo he visto, últimas del 19, hay 283.000 personas mayores de 65 años que viven solas, de las cuales el 78,2% son mujeres. Es decir, es un fenómeno no individual, es un fenómeno social que las autoridades públicas tienen que abordar. Por tanto, nosotros, en consecuencia con esto, nos hemos propuesto 4 grandes objetivos en la asociación. Primero, reunir y analizar y compartir información fiable sobre la soledad no deseada. ¿Por qué? Pues porque los datos, como decía Miguel Ángel, no existen y a veces se falsean. Evidentemente, en el COVID se han falseado porque las administraciones no han querido mostrar sus vergüenzas y el abandono que han tenido, sobre todo los mayores, en las residencias. Por tanto, en la soledad también es importante hacer un diagnóstico, analizar y compartir información fiable, empezar por conocer. También es una cuestión de sensibilizar a la población, porque a veces a las personas que están solas se las estigmatiza diciendo está solo porque es raro, como si fuera un delito. Es decir, está solo, pues bien le está, que siga así. Y no es verdad, luego diré por qué. También estamos intentando fomentar el compromiso de las administraciones públicas
las organizaciones sociales y la ciudadanía en general. En este sentido, nosotros hemos estado trabajando, evidentemente, haciendo críticas, pero también ofreciendo nuestra colaboración con el Inserso, con algunas comunidades autónomas, con bastantes ayuntamientos, con asociaciones, aparte de nuestro propio trabajo, intentando hacer ver que esta tarea de combatir y vencer la soledad es una tarea de todos. Y luego, finalmente, el último objetivo, somos una sociedad que busca promover un trabajo en red. Hemos hecho, desde hace un año, estamos fomentando una red de asociaciones, al igual que están haciendo en Francia, Reino Unido, Suecia, etcétera, de organizaciones que trabajan sobre la soledad o, en general, que trabajan con personas mayores. Ahora mismo la red, que se llama soledad.es, pues pertenecemos a ella unas 30 asociaciones, hay 28 ya, diríamos, que pertenecen y 2 que han solicitado su admisión. Entonces, esta red lo que hacemos es compartir buenas prácticas, organizar acciones conjuntas de formación y organizar campañas de sensibilización. La red es incipiente, pero es el camino por donde hay que ir porque la unión hace la fuerza. Bien, pero una vez hablado de esto, voy a pasar un poco a la soledad. ¿Qué entendemos por soledad no deseada? Pues en primer lugar es un sentimiento subjetivo de sufrimiento, al sentirse las personas abandonadas a su suerte. Es decir, la soledad no deseada es sobre todo un sufrimiento subjetivo de la gente que la sufre. Y luego esa soledad no deseada causa también una privación objetiva de apoyos a los demás. Según los estudios que se han hecho, una persona que está sola se beneficia en un 30% menos de las ayudas que tiene a su disposición que el resto de la población. Porque no la conocen, porque nadie sabe sus necesidades y en consecuencia una persona sola es una persona que pierde derechos. Bueno, este sufrimiento individual proviene de carecer de relaciones satisfactorias, es decir, hay muchas personas que viven solas una semana, 2 semanas, un mes y algunas pues años. Y es decir, no tienen las suficientes relaciones o no tienen ninguna, o las que tienen no son satisfactorias. El sentimiento es que tú estás solo porque no le importas a nadie y termina no importándote nadie a ti. Las causas de la soledad, pues esta es otra cosa muy importante, suelen estar relacionadas con el entorno. Es decir, la vejez. La vejez hay un rechazo con la vejez, eso está claro. Yo voy a cumplir dentro de poco 80 años, no he sufrido rechazo personalmente, individualmente, porque siempre he estado en mi vida de trabajo en puestos directivos, después he estado en acciones de consultoría, bueno, pues me he movilizado, pero diríamos que yo soy un privilegiado, porque sí que he visto que los viejos, vamos a utilizar esta palabra, somos objeto de compasión muchas veces, se nos trata infantilmente, es decir, estos son mis abuelitos, mis ancianitos, como si fuéramos, o de forma paternal. Esa es una de las causas de la soledad, es decir, la persona mayor que se siente sola, pues no importa, está ahí aparcada, la hemos aparcado en las residencias o donde sea. El individualismo de la sociedad, es decir, es una sociedad que cada vez es más individual. Las pérdidas familiares, ¿por qué los mayores, las personas mayores estamos más solas? Pues porque pierdes tu pareja, te has jubilado y has perdido tus amigos, tus hijos se han ido fuera a trabajar, y entonces eso es un aspecto. La pobreza.
hay más soledad entre la gente pobre que entre la gente que tiene unos medios económicos. Los momentos difíciles de la vida, esto es muy importante para los educadores sociales. Hay momentos de transición donde se necesita una especial empatía en todas las edades, es decir, por ejemplo, la adolescencia. Hay momentos que los adolescentes, y en esta pandemia en concreto, se sienten muy solos. Las mujeres, por ejemplo, que se quedan solas, una pareja con hijos pequeños que tiene que dedicar el 100% de su tiempo a sacar adelante a sus hijos, pues una persona que se siente sola. Una persona cuidadora, que casi siempre son mujeres, que dedica toda su vida a cuidar a una persona dependiente. Hay una soledad tremenda. La pérdida de redes de apoyo primario, por ejemplo, los inmigrantes que vienen aquí, que perdieron sus contactos primarios donde vivían y aquí no encontraron otros. Las enfermedades, es decir, la discapacidad. El mundo de la discapacidad también es un mundo donde la soledad abunda. Y luego también el tener que enfrentar barreras físicas o sociales. Hay mucha gente mayor que no se puede mover, que no puede caminar y que es a veces lo que yo digo prisionera del tercer piso porque no tiene ascensor, vive en casas viejas, etc. Y nadie la ayuda. Y barreras sociales, evidentemente, los rechazos. Hay personas... Rechazamos sobre todo a los diferentes. Pues, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la soledad no es un tema individual y, por tanto, solo, sino que está muy relacionado con el entorno. Las consecuencias de la soledad que lleva al aislamiento social. Es decir, que termina siendo una persona que está al margen de la sociedad, que te tratan como persona al margen y que no te puedes beneficiar de los servicios de la comunidad. Y luego, desgraciadamente, la soledad, esto lo han estudiado muy bien en el Reino Unido, conlleva un estigma social muchas veces, es decir, con demasiada facilidad creemos que las personas están solas porque son raras, porque tienen algún problema personal y nada más. Bueno, yo voy a ir muy deprisa, intentando... 5 minutos, Lázaro. ¿Qué? 3 minutitos, Lázaro. Ay, bueno, pues vale, como os voy a dejar la presentación. Bueno, ¿cómo abordar la soledad no deseada? Pues la solución más efectiva es abordar la soledad desde un enfoque integral, es decir, teniendo a la vez en cuenta la persona, las necesidades, como decía Selena, y también el entorno. Esto es fundamental. Y luego paso esta diapositiva porque si me quedan 3 minutos no quiero... yo creo que es muy importante que si hay tantas personas solas, con una soledad no deseada, no se puede arreglar solo con acciones individuales o con la buena voluntad de unos cuantos voluntarios, sino que tiene que haber estrategias públicas contra la soledad, en las cuales son responsables las administraciones. Y para esto estas estrategias públicas deben tener como eje ayudar a conocer mejor el problema, establecer unas políticas a largo y medio plazo, sensibilizar a la ciudadanía e incorporar al conjunto de las organizaciones públicas y privadas a la lucha contra la soledad. Y termino con una diapositiva. Espera a ver, que ya se me ha hecho. Las políticas públicas más efectivas para combatir la soledad son fundamentalmente 5. Fomentar la convivencia desde la educación. Y aquí entra vuestro papel como educadores sociales, pero esta convivencia hay que fomentarla desde niños, desde la escuela, entre grupos, convivencia entre grupos de distinto origen, de distinta clase social, de distintos sexos o personas con diversa orientación sexual y convivencia entre generaciones. Eso es una política básica que tenemos que promover entre todos y liberar
administraciones. La segunda línea de trabajo es prevenir y promover la salud, incluida la salud mental, porque al final las personas solas sufren mucho y terminan con problemas de salud mental. Tenemos que mejorar los servicios sociales y de bienestar. Eso es fundamental. En este momento, con el COVID, se han cerrado muchos servicios sociales y eso es una desgracia. Tenemos que mejorar las infraestructuras locales, el transporte, que haya transporte accesible y asequible, seguridad, espacios públicos sin barreras, dotación de lugares y espacios de convivencia, viviendas asequibles, etc. Y finalmente tenemos que promover el voluntariado de la gente. Bueno, resumiendo, perdonar que he querido dar mucho contenido en poco tiempo, a lo mejor se ha aburrido, pero yo quería decir dos mensajes. Primero, dada la situación que afecta a millones de personas en nuestro país y a cientos de miles en Galicia, la soledad, que es un fenómeno grave que termina sobre todo en las personas mayores y especialmente en las mujeres, no se puede abordar solo desde una buena voluntad individual de algunas organizaciones. Es imprescindible que se impliquen las administraciones públicas, que tengan una estrategia como ha hecho el Reino Unido, por ejemplo, o Canadá, una estrategia para atacar este problema. Segundo, esta actuación tiene que hacerse de forma transversal, es decir, que tiene que ser con participación interdisciplinar de muchas áreas, de muchas disciplinas. Y en tercer lugar, la soledad es algo que si no lo corregimos va a ir a más y va a producir una sociedad disociada, una sociedad que no está cohesionada, una sociedad que es excluyente. Y el objetivo fundamental, el objetivo último social, es hacer, como dice, por ejemplo, el Reino Unido en su estrategia, una sociedad conectada, donde las personas tengan lazos unas con otras. Si esto no lo conseguimos, todo lo demás serán parches. Perdonadme, muchísimas gracias sobre todo por haberme aguantado. De todas formas, si queréis, tenemos muchísima información y documentos que os podemos hacer llegar sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lázaro. Bueno, os voy a atacar con las preguntas. Una de las preguntas es, ¿el COVID ha limitado las actividades que realizáis en el centro de día o ha hecho potenciarlas todavía más debido a la importancia del acompañar? Selene, deduzco que estás para ti. Necesito que repitas la pregunta, Laura, porque no la escuché bien. Sí. ¿El COVID ha limitado las actividades que realizáis en el centro de día o ha hecho potenciarlas todavía más debido a la importancia del acompañar? El COVID ha transformado las actividades que realizamos en el centro de día. Creo que no me decanto ni por una opción ni por la otra. Creo que las ha transformado porque, como decía en mi intervención, tenemos que planificarlas de forma diferente. Ya no hay muchas cosas que ya no podemos hacer y, sin embargo, queremos mantener o intentar alcanzar los mismos objetivos, pero el camino debe ser distinto, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta una serie de normas o restricciones que no son opcionales. Y no creo que potencie el acompañamiento. No creo que... Bueno, las actividades yo creo que no es que sean unas u otras, sino que van determinadas por la persona que las está implementando, ¿no? Esto es cómo seas tú como educador o educadora social. Y el acompañamiento, por supuesto, debe estar implícito en todas las actividades o terapias o experiencias, iniciativas, llamémoslo como queramos, que implementemos. Por tanto,
creo que es algo que teníamos que tener en cuenta antes de la aparición de la pandemia y que, por supuesto, debemos tener en cuenta ahora mismo. Simplemente eso, destacar que el cómo hacemos las cosas pues, se ha transformado y es que no nos queda otra alternativa. Gracias. Tenemos otra pregunta que es ¿cómo podemos hacer para evitar que se sientan así? Fue al inicio de la ponencia de Lázaro. Entiendo que será pues, referido a evitar que las personas se sientan solas. Bueno, pues en primer lugar, evidentemente tenemos que ayudar a que toda la gente que vive cerca de ellas tenga una sensibilidad para acompañar a las personas que se sienten solas. Primero, evidentemente, la familia, pero también los vecinos. Es decir, hay en Madrid, por ejemplo, y en muchos sitios, se están haciendo experiencias en que, para identificar a las personas que se sienten solas, con la colaboración de los comercios de barrio, por ejemplo, las panaderías, las farmacias, los porteros, etcétera, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera que estar solo. Segundo, yo creo que hay que organizar acciones de acompañamiento, acompañamiento a través, sobre todo, del voluntariado y de los servicios sociales. Y esto lo tiene que organizar de alguna forma y liderar los servicios sociales. Los servicios sociales en Madrid, que yo lo conozco, casi se limitan a hacer una tarea burocrática de mirar los papeles a ver si las personas merecen la ayuda social, el ingreso mínimo vital o lo que sea. Pero no tienen tiempo para esto. Y si la gente que no acude y la gente que está sola no acude, no se beneficia de esto. Por tanto, yo creo que hay muchas tareas que hacer. Sensibilizar a que quienes están al lado nuestro y no les vemos o faltan, etcétera, pueden necesitar algo. Organizar también, pues por ejemplo, ahora en la pandemia, desgraciadamente las autoridades no han estado a la altura. Han cerrado los centros de mayores. En la Comunidad de Madrid hay como 200 centros de mayores. Los han cerrado. Los centros mayores son un lugar de compañía de unos a otros. Pues los han cerrado, ya está. No sabemos hasta cuándo. Entonces, pues esto ha fallado radicalmente. Por tanto, tenemos que pensar en que los servicios sociales y los servicios comunitarios se tienen que implicar. Podría decir muchas cosas, pero no quiero hacer la respuesta demasiado larga. Lázaro, otra pregunta para ti. Durante la pandemia se crearon grupos informales de apoyo, de ayuda a personas que se encontraban solas. ¿Cómo las valoras? Bueno, pues yo creo que esas, afortunadamente, hicieron una labor que teníamos que haber hecho todos. Las valoro muy positivamente. Yo conozco sobre todo las que se hicieron en algunas comunidades autónomas, en Madrid, en el País Vasco, en algunos ayuntamientos de Madrid, en Logroño, en Cataluña. Entonces, gracias a ellas, muchas personas solas pudieron recibir la compra, pudieron recibir los medicamentos, pudieron estar acompañadas un rato, pudieron recibir una llamada telefónica. Esa labor es muy positiva. Lo que siento como una gran rabia, que la mayoría de ellas no las lideraron las administraciones públicas, que ante el problema no hicieron casi nada, pero fueron muy positivas en los barrios, por ejemplo, en varios barrios de Madrid, agrupaciones de voluntarios, voluntarias, sirvieron comida en las casas de gente que estaba sola. Por tanto, mi valoración enormemente positiva. Bien, y luego tenemos otra pregunta referido al estigma social. Da igual que la persona tenga hijos o no, pero a muchas personas mayores que no han tenido descendencia se sienten más solas. Pues sí,
estadísticamente aparece que, por ejemplo, a partir de la jubilación empieza a aumentar el número de soledad porque se pierden los amigos del trabajo y muchas relaciones. Luego está la pareja. Hay las personas solas, cuando pierden la pareja, por el motivo que sea, se sienten más solas. Hoy mismo la familia no es la de antes. Los hijos muchas veces trabajan fuera, trabajan en extranjero, etc. Entonces, el romper esos vínculos primarios con la familia da la soledad. Hay muchas personas que no tienen suficientes recursos o nadie se los muestra para relacionarse con otros. Entonces van buscando, por ejemplo, a los centros de mayores, van buscando una compañía. Si esos centros se los cierras, claro que por el COVID no tienes más remedio que poner unas medidas preventivas, pero por ejemplo, por los centros de mayores tenían unos servicios de comedor, de podología, etc. ¿Por qué no pueden funcionar esos servicios igual que funcionan con las mismas reglas de prevención que funcionan en lo privado? ¿Por qué las administraciones se han desentendido y los han cerrado sin más? No sé si he respondido. Sí, yo creo que sí, Lázaro. Y una última cuestión, y paso a hacer una reflexión final. Selene, cuando hablábamos de qué se puede evitar para que se sintiesen así, bueno, yo lo entendí de la soledad, pero la persona especificó un poquito más, que se refería a cómo podemos hacer para evitar que se sientan angustiados las personas mayores a raíz de lo que comentaste, Selene, de las llamadas de familias. Sí. ¿Respondo yo eso o no? Sí, pero Lázaro, si quieres contestar, luego intervengo yo. Durante esta situación del COVID, las personas mayores que han estado o bien hospitalizadas o bien en residencias aisladas han tenido un enorme sufrimiento por la soledad, porque no podían ver a sus familias, porque tenían una incertidumbre grande, porque al final no se sabía cómo tratarlas y las aislaron más. Y entonces, bueno, realmente era morir de pena. Es decir, y las personas que han estado en casa igual. Esto ha sido una de las cosas más terribles. Yo he conocido 3 personas que han estado en esta situación y han salido adelante y realmente es para llorar oírles lo que sintieron. Lázaro, que tienes que desconectar el micro. Gracias. En relación a la pregunta que formulabas, Laura, y supongo que ya para terminar, ¿cómo hacer que no aparezca esa sensación de angustia o de ansiedad en las personas mayores en relación a este tema? Es muy complicado en primer lugar porque cada persona tiene una forma de sentir y una forma de interpretar las cosas, pues obviamente diferente al resto. Lo que ocurrió en mi caso, en mi experiencia, después de esa llamada del familiar de referencia indicándonos esa preocupación de su madre por la situación y por los temas que se comentaban, un poco en relación a esa conexión con la realidad, ¿no?, a la que hacía referencia yo en mi intervención y la que considero muy necesaria, pues creo que cuando interconectamos con la vida, ¿no?, con lo que sucede, es el punto de partida para poder expresarnos, compartir y estar, ¿no?, en definitiva, porque al final creo que es lo más importante. Lo que ocurrió fue, en primer lugar, que fui consciente de que quizás mi discurso, la información o las ideas que yo estaba proyectando estaban entrando en las personas con las que trabajo de una forma que para nada era mi intención. Y lo que hice fue transformar, ¿no?, el discurso. Obviamente no creo que el coronavirus tenga aspectos positivos ni iba a centrarme en lo bueno que es, por supuesto que no. Pero sí eliminar completamente la connotación de cualquier atisbo de vulnerabilidad que pueda ir acompañada de toda aquella explicación que yo pudiera dar en relación a la situación. Y también, y sobre todo,
dejarles participar, que esto es algo que para mí es muy importante, es algo que considero que vengo haciendo desde siempre, pero en estos casos, pues más si cabe, ¿no? Es decir, escucharlos, escuchar sus preocupaciones e intentar guiarlas, orientarlas de forma que no quede eso dentro, ¿no? No podemos omitir o obviar una realidad, pero sí podemos y debemos desde la educación social orientar o trabajar para que esta asimilación de todo lo que está ocurriendo, que es absolutamente desolador, pues vaya acompañado de una interpretación emocional más, no sé si positiva, por lo menos más llevadera, para hacer un poco más fáciles o felices, incluso si puedo utilizar esa palabra, pues los días de la gente con la que trabajamos. Muchas gracias por la pregunta. Bien, muchas gracias por contestar a las preguntas, muchas gracias por el interés mostrado. Yo hago una pequeña reflexión desde la educación social, pues vemos la inmensa necesidad de implantar un cambio de modelo, ¿vale? Como decía Miguel Ángel, un cambio en la sociedad que esté centrado en la persona, teniendo en cuenta sus necesidades, priorizando a la persona en y con su entorno, y las instituciones no deben de estar masificadas. Yo creo que deben de tener sus equipos interdisciplinares, donde el trabajo sea en equipo, con las realidades que tenemos, que podamos atender a las necesidades de cada uno y una de las personas. Y que se establezcan esas relaciones de ayuda mutua y la coordinación entre los agentes, entre los diferentes agentes sociales, ¿vale? O sea, y el entorno comunitario. Por eso aquí teníamos, bueno, intentamos tocar 3 de los grandes pilares de trabajo con las personas mayores, desde instituciones, residencias, centros de día y también un poco en la parte de la comunidad a través de Lázaro, sobre todo con este tema que es tan tabú, que es la soledad. O sea, que Lázaro, gracias por darnos este baño de realidad y sobre todo en primera persona. Para mí, o sea, fue un placer compartir este webinar con Miguel Ángel y con Serene, pero el conocerte a ti también, porque creo que pudiste decir en primera persona la problemática existente. Y bueno, no quiero terminar sin decir pues que hace falta un apoyo psicosocial, una intervención socioeducativa directa, un apoyo emocional y trabajar desde la prevención. Y que ahora más que nunca pues la educación social es necesaria y lo estamos viendo, que somos esenciales y que desde luego desde los colegios profesionales y desde ámbito estatal también se está intentando pues luchar porque estemos ahí y luchando por los derechos de la ciudadanía y lo que nos ocupa esta tarde pues de las personas mayores. Así que muchas gracias a todos y a todas por ser y estar. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras y ánimo, hay mucho que hacer. Gracias. Con esto damos finalizado el webinar. Muchas gracias a todos.